toma el relevo. Bienvenidos un día más a Hot Tag, soy Santiago Tomás y hoy en Wrestling Live vamos a hablar de la carrera de uno de los principales comentaristas estadounidenses de los años 90, me refiero a Joey Styles. Recordad que podéis suscribiros, darle a la campanita y seguirnos en Twitter, en @HotTagYT. Repito, @HotTagYT. Y como ya he dicho, hoy volvemos a los 90 y hoy hablamos de una figura tremendamente relevante, más incluso por lo que hizo que por su nombre. Joey Styles es la voz de ECW y mucha gente le recuerda por ello. Al final, Joey tiene un estilo muy característico. Pero la realidad es que se convirtió en una leyenda para muchos de los que trabajamos en comunicación, sobre todo narrando y sobre todo principalmente aquellos que hacemos deportes minoritarios. El motivo es que él fue el primero y hasta ahora el último hombre que ha hecho un pay-per-view en solitario como comentarista sin acompañante y ejerciendo tanto de narrador como de comentarista. Algo que es prácticamente imposible, algo que es muy difícil de hacer. Pero vayamos al principio. Joey Styles es de familia italiana y nació bajo el nombre de Joseph Carmine Bonsignore en el Bronx, el 14 de julio de 1971. No obstante, al revés que muchos de los miembros de ECW, él no estaba muy convencido de vivir en Nueva York, por tanto, junto con su familia se mudaría a Connecticut muy de pequeño. No obstante, Joey tenía claro que él quería ser comunicador, que él quería ser periodista y optó por ir a la Universidad de Hofstra. La Universidad de Hofstra, la cual tiene un campus situado en Long Island, es posiblemente el mayor programa de comunicación de la costa este, por lo que no tuvo dudas. Lo interesante es que al estar dentro de la ciudad de Nueva York, Long Island es uno de los barrios, el más alejado, sí, pero uno de los barrios, eso le pondría en contacto con PWE, es decir, con Pro Wrestling Illustrated, la cual tenía su sede muy cerca de Long Island, y acabó siendo un becario dentro de la empresa. Dentro de este trabajo empezaría poco a poco a introducirse en el mundo del wrestling, del cual ya era fan, y formaría parte de North American Wrestling Alliance, NAWA, cuando todavía estaba en la universidad. Allí era principalmente el comentarista, era la zona de Carolina del Norte, desde donde surgió la empresa, aún así tenía algún show por este noreste, y empezó a dar sus primeros pasos, conoció a Paul Heyman, y, aunque Paul Heyman estaba en WCW, le mandó su trabajo de NAWA. Por tanto, Heyman se marchó de WCW y decidió montarse ECW. Por tanto, necesitaba un comentarista. Se lo dio a Styles. Styles haría ese debut en Super Summer Sizzle Spectacular de 1993, y conseguiría algo especial. Normalmente el mundo del wrestling tiene 2 o 3 comentaristas en la mesa, mientras que, un narrador y un comentarista o 2 comentaristas. Las indies más truchas, las indies más pequeñas, sí que tenían solo a una persona a cargo, porque no había dinero para más, pero normalmente se consideraba que no eran productos televisivos. No obstante, él iba a ser el encargado de cambiarlo todo. ¿Por qué? Porque Joey Styles iba a narrar en solitario. Empezando con Hardcore TV, si lo veis a partir del capítulo 28-29, es Joey Styles solo. ¿En qué se diferencia esto de lo normal? Lo normal es que tú tengas un narrador y alguien más que aporte comentarios. El principal motivo es para evitar la monotonía. Si alguien está hablando todo el rato, se te puede hacer monótono. El segundo punto por el cual tú tomas este cambio, por el cual tú tomas esta decisión, es un tema del propio cansancio del narrador. No sé si alguna vez habéis tenido que hacer una presentación de 10-15 minutos, imaginar eso multiplicado por 10, por 10 no, pero por 5 sí, con programas de 3 horas, con programas de mucho más tamaño. El motivo de esto es que te cansas mucho más, tienes más fallos, etcétera, etcétera. Aún así, Joey se convertiría en la voz de ECW. Su estilo es único y todo el que lo ha escuchado entiende a qué me refiero. Engloba mucho conocimiento, es decir, a eso se acerca Mike Tenay. Tiene un estilo muy propio, todo el rato tiene coletillas, tiene cosas que hacen que te atrapen a la pantalla y encima es muy bueno narrando, es decir, es muy bueno mostrando emociones. No solo es el oh my god, que es lo que ha quedado, el oh my god, que hace cada vez que hay un spot muy chulo, que al final es con lo que nos hemos quedado después de tantos años, sino que era él entendía la empresa y narraba con el corazón. Esa relación con ECW le da forma de una figura de culto. Pero lo más curioso es que él nunca fue un idiota de ello y amaba ECW, pero nunca dejó su curro. Y es que a la vez que hacía aquí de narrador, él también trabajaba en Nueva York. En la ciudad de Nueva York trabajaba para News Corporation, es decir, para Fox, en su parte de anuncios, en marketing. Este trabajo lo mantendría durante todo su tiempo por ECW. Esto le permitió que mientras que mucha gente se hundió con el tema Heyman, con el tema de los impagos, él no tenía ese grave problema debido a que tenía otro sueldo y podía vivir de él. Eso le salvaría la vida en los años siguientes y sobre todo le permitieron poder salirse del mundo del wrestling cuando él quiso. Aún así, el momento más importante de Joey Styles, el momento donde entra básicamente en el Olimpo, es en Battle Legal.
en Battle Legal, el primer pay-per-view de ECW, un pay-per-view histórico, un pay-per-view considerado uno de los mejores de la historia. Él dio voz a todo. Es cierto que Tommy Dreamer da algún combate como narrador, como comentarista, pero Styles maneja él solo durante 3 horas. La narración cayó sobre él, el peso cayó sobre él y su voz no falló. No fue solo capaz de contarlo todo, fue capaz de entrar dentro del imaginario popular, fue capaz de hacer muchas más cosas de las que debería. Y es que por mi trabajo y por las condiciones de los partidos, yo narro partidos de fútbol americano y alguno me ha tocado solo. Los partidos de fútbol americano, una vez más, suelen tener a 2 o 3 personas para que no se haga eterno. Es muy complicado. Tu principal trabajo además es poner over a gente que no eres tú, es decir, si estás hablando de ti mismo es más fácil. Aquí lo que tenía que hacer Joey Styles era hablar de los wrestlers, hablar de su talento, del move que habían hecho, de tal y de cual. Esto es muy complicado. Hacerlas entretenidas es aún más imposible. Pero es que él era capaz de poner over a los trabajadores sin ponerse over él a pesar del cariño que conseguía. Los medios además no eran espectaculares, porque los medios que tenía ECW eran limitados. Y la card del pay-per-view, sé que a mucha gente le gustó, a mí también, Battle Legal. Pero el primer Battle Legal es un pay-per-view que tiene muchísimos problemas. La card cambia prácticamente de forma constante, hay cambios de ultimísima hora, luchadores que no están en plenas condiciones, luchadores que no llegan bien. Todo eso Joey Styles lo solventa de una forma bastante positiva. No obstante, Joey Styles no trabajaría solo, a partir de ahí poco a poco la empresa creció y le quitaron ese peso, le pusieron a Rick Rude, le pusieron a Joel Gerner y a Don Callis. Don Callis era Cyrus the Virus, básicamente el miembro de TNN. En general tenía muy buena química, tanto con Garner como con él, eran ambos heels, pero lo hacían muy disfrutable, lo hacían muy divertido. Tuvo un par de shows con XPW, pero vio que no le pagaban y se marchó, no volvió a filmar. Y en ECW él estaría hasta su cierre, sería uno de los pocos que aguantó hasta el final. Todo el mundo pensaba que iba a mantenerse en la empresa, por tanto se iba a ir a WWE en cuanto acabara todo. No. Styles tenía un trabajo como publicista y quería mantenerlo, por tanto se volvió a Nueva York, se volvió a trabajar para los anuncios. No obstante, el negocio no lo dejaría del todo y es que en MLW volvería a tener su trabajo y volvería a tenerlo igual que al principio. Es decir, él tenía que narrar solo los encuentros y hubo un par de combates extremos que, narrados por él, se convirtieron prácticamente en clásicos. No obstante, como todos sabéis, en ese mismo año MLW desaparece y Styles se marcha por un momento del mundo del wrestling. No obstante, en 2005, sabéis lo que ocurre, en 2005 llega One Night Stand y nadie podía narrarlo si no era el propio Joey Styles. Él entra en los segundos iniciales, el público se cae, cuando grita el oh my god literalmente es una locura, como fuera el Hammerstein, y WWE alucina un poco. En Hardcore Homecoming también trabaja, que es ese show que hizo Shane Douglas, homenaje prácticamente 2 días antes de que se hiciera el One Night Stand, y empiezan negociaciones para firmarlo. Jim Ross había vuelto a ser despedido, sabéis que esto es cíclico, porque Vince McMahon no estaba convencido de cómo estaba narrando, creía que ya no estaba para comentar, y le vende. Acaba su contrato. Por tanto, es Joey Styles, quien va a ocupar su lugar. La llegada se anuncia en noviembre y es con un contrato de 5 años para ser el principal hombre de Raw. Esto fue un desastre. ¿Por qué? Porque tiene el mismo problema que Jimmy Ross cuando llega a WWE. Jim Ross sufrió mucho en su llegada, tardó bastantes años en aclimatarse, por un motivo muy simple. Ellos venían de ganar wrestling como deporte, es decir, se hablan los moves, se les llama wrestlers, se hace todo de un estilo mucho menos circense. Llegas a WWE y lo que quiere Vince McMahon es que el narrador sea mucho más espectacular, que tenga mucho más juego con el comentarista, etcétera, etcétera. Esto que haría que las cosas van empeorando poco a poco y todo llega a su punto más feo en WrestleMania. En ese WrestleMania iba a ser el primero de Joey Styles, estaba tremendamente ilusionado por ello, pero no iba a estar en el pay-per-view. ¿Por qué? Porque se decidió que Jim Ross sería la voz del Raw durante ese evento. Eso evidentemente dolió mucho a Styles, que aún así sí que estuvo en ese WrestleMania y que eso le hizo muy feliz. ¿Cómo estuvo? Básicamente fue más inteligente y le dijo a Vince McMahon, oye, hay un Mick Foley contra Edge, es un combate hardcore. Nadie en la empresa sabe más de hardcore que yo. Vince dio la razón y comentó ese combate, lo cual para él fue un gran motivo de orgullo. No obstante, su paso por Raw obviamente estaba ya terminado y el 1 de mayo se marcha. El 1 de mayo se marcha de Raw con una pipe bomb, una shoot promo, bastante simple, bastante sencilla, pero que funciona muy bien. Lo primero que dice es que está harto, que se pira, que Jerry Lawler es un gilipollas, porque básicamente tiene una discusión casi constante Jerry y él, y hace la típica promo que luego cuando lo hizo CM Punk se convirtió en Dios.
Esto es wrestling, esto no es Sports Entertainment, yo puedo hablar de lo que quiera, no debería ser cortado o censurado por mi jefe, esto es una vergüenza, estáis apoyando algo que no es wrestling y que lo está matando, etcétera, etcétera, etcétera. La clásica promo de ¡buah! ¡Cómo mola! ¡Cómo odia la autoridad! En realidad es Big McMahon diciendo refleja tus sentimientos a buco, que te vamos a cambiar de empresa para que quede guay. ¿A dónde le envían? Obviamente a ECW. Y como le envían a ECW, ejerce como comentarista en One Night Stand y Heyman supuestamente le contrata para hacer el trabajo de ECW, la cual es una empresa separada, etcétera, etcétera. Se llama bajo contrato WWE, pero le enviaron a que manejara ECW, que era la única voz destacable. Junto a él se uniría Taz, por cierto, en comentarios. ¿Cuál fue el tema de aquí? Que todos lo sabéis, en One Night Stand 2005 ocurre el tema de lo de Blue Meanie, básicamente que le pega una paliza. JBL. Joe Styles le pegó una paliza a JBL en vestuario, esto no es coña, se pegaron ambos y Joe Styles supuestamente ganó en One Night Stand, lo cual consiguió que se ganara el respeto del resto. Cuando se marchó a ECW estuvo haciendo un trabajo más o menos potable, la verdad es que no era nada loco, pero le sacaron de comentarios. No es que le sacaran tanto como en plan de no te queremos aquí, sino que básicamente él también quería dejar de comentar, llevaba ya prácticamente 15 años dedicando fallo a tiempo completo y le enviaron a WWE. Al sector digital principalmente, donde sería primero director, luego vicepresidente y básicamente se centraba en la web, la app y en diversos programas de marketing. Este trabajo le duraría hasta 2010, que es cuando acabó su contrato, pero no le renovaron como tal, es decir, no siguió bajo contrato WWE, pero siguió en la empresa y siguió en ese cargo hasta 2016. Le habían hecho un contrato independiente para que pudiera seguir en ese puesto. Tenía un puesto muy importante, tenía un papel realmente relevante, pero finalmente en 2016 decidieron no renovar. En ese mismo 2016 acabaría su trabajo en la empresa, en WWE, y aparecería en Chikara, haciendo el King of the Trios, y en Evolve. En Evolve hace una broma sobre Donald Trump y la anunciadora del combate. Básicamente hace el comentario de estoy seguro de que Donald sí que la agarraría de él. Acabando de facto su trabajo en ambas empresas. Estábamos justo al final de la campaña electoral. A la gente le sentó muy mal y Joey dijo pues mira, yo paso profundamente de seguir en este mundo del wrestling, llevo muchos años, he trabajado mucho, es evidente que mi estilo ya no encaja tanto, me piro. ¿Ya dónde se piró? A Nueva York, donde sigue trabajando como publicista de diversas empresas. Es una carrera que merece estar en el Hall of Fame y que no sé si lo estará precisamente por trabajar en ECW. La realidad es que Joey es una figura para todos aquellos que tenemos que trabajar en solitario, en situaciones donde lo habitual es contar con otra voz. Y es que nadie puede saber lo que cuesta eso si no lo ha vivido. Al final, tener un trabajo así, tener que estar todo el rato hablando sobre otra gente, tener que vender todo el rato lo de otras personas sin tener una opción de una segunda persona que te eche una mano, una segunda persona que puedas tú confiar en ella sin necesidad de seguir hablando todo el rato, se hace muy duro. Además, hay que recordar que estaba en una empresa que era un caos, donde todo pasaba, donde de repente Sandman tenía que ser llevado al hospital, donde de repente New Jack se pegaba con no sé quién y tenías un marrón que flipas, donde otro luchador desaparecía y tenía un dramón, y todo eso pasaba de forma regular, es decir, no es que pasara, joder, eso que es un día raro, no, es que eso pasaba semanalmente. Si tú tienes que hacer la narración de eso todos los días, trabajando, explicándolo, no sé qué, no sé cuántos, es una absoluta pesadilla. Y cuando digo pesadilla total y absoluta. A mí, sinceramente, creo que Joey Styles se merece mucho más de lo que la gente le da. Es decir, la gente al final no lo valora tanto, la gente cree que, bueno, no era un mal tío. Joey Styles es una absoluta locura en comentarios. Si no habéis visto shows de ECW, en general con él, vedlos. Pero es que en esos años iniciales, donde ECW tenía mucho luchador de talento, es decir, donde estaba Rey Mysterio, donde estaba Jubi, donde estaba Malenko, él era capaz de contar sus historias, él era capaz de, pues este luchador usa este movimiento, no era tal, es decir, tenía un estilo muy similar a Mike Tenay, pero a Mike Tenay siempre se le ha criticado que es una persona mucho más tranquila, mucho más sencillona, no tiene esa locura dentro de él, es decir, es muy buen comentarista, sabéis que nos encanta Mike Tenay en este canal, pero no era tan alocado como era Joey Styles. Además, Mike Tenay siempre le ponen al lado a alguien, Bobby Heenan, Ed Ferrara, bueno, pues está ahí, pero Ed Ferrara, Don West, gente que te aporta ese grado de emoción, ese grado de efusividad. Con Joey Styles no. Con Joey Styles tenías a alguien que él solo te daba esa efusividad. Pero es que además, cuando tú tienes a alguien así, a veces les cuesta. ¿A qué me refiero con les cuesta? Que a lo mejor alguien ahora lo entiende de un mal sentido. Les cuesta trabajar con gente que no sean muy similares a ellos.
Evidentemente esto provoca que haya luchadores que sean incapaces a veces de narrar bien, que haya comentaristas que a veces no tienen química, y él la conseguía. Con Rick Rude es cierto que los programas son como mucho más... precisamente porque eso es lo que quería Rick Rude, es decir, porque Rick Rude quería funcionar así y lo hace. Pero ¿con quién es principalmente con quien funciona tremendamente guay, nos hace divertirnos a todos y nos hace reírnos? Con gente como Joel Gertner y Don Callis. Con Joel Gertner, recordemos que Gertner tenía este personaje que afeminado, se podría decir, Gil totalmente, un chulo, un engreído, etcétera, etcétera, y molaba mucho su relación con Joey Styles porque Joey Styles le insultaba siempre, le faltaba siempre al respeto. Pero precisamente para el último pay-per-view, porque normalmente con Don Callis se hacía el pay-per-view, con nuestro amigo Gertner los shows. En el último pay-per-view vemos cómo es la relación también con Callis. En los shows también. Pero la relación que tenía con nuestro amigo Callis, que en aquel momento era Cyrus de Virus, era Cyrus era el representante de la network, por tanto era una mala persona, por tanto los odiaba, por tanto quería ser el héroe, el genio, etcétera, etcétera. Mola muchísimo ver esto porque tú ves cómo toda la relación que tienen es de Joey Styles insultándole, faltándole al respeto, le da lo mismo, etcétera, etcétera, sin perder la acción del combate. Es decir, sabía a la perfección cuándo podía insultar, cuándo no, cuándo tenía tiempo para vacilarle, cuándo no. Y a mí eso me parece que mola un huevo y eso me parece que gusta muchísimo a la gente. Porque no queda cansado, no queda aburrido, no es el clásico show que tú dices, joder, pues me está dando muchísima pereza verlo porque los comentaristas están por encima del show. Es justo al contrario. Creo que es un show que se valora muy poco, son pay-per-views que se valoran bastante poquito, sinceramente, porque al final ECW tiene el 96, que es genial, tiene el 97, que está más o menos bien, y tiene momentos que son sencillamente desastrosos, es decir, ECW especialmente después de los 90, después de 97, 98... cae profundamente. Living Dangerous 2000, por ejemplo, es desastroso porque no hay ningún combate. Entonces, claro, tienes de repente combates muy locos, lo cual es gracioso. Hardcore Heaven 97, que es mucho antes, también tiene esos dramas. La sensación que daba muchas veces ECW era de no tenemos shows. Por ejemplo, el peor show supuestamente, bueno, sí, peor, y sin supuestamente, es WrestlePalooza 98. ¿Por qué? Porque no pasa nada. No pasa nada, Shane Douglas no tiene prácticamente ningún combate, etcétera, etcétera. Fun fact, Heatwave 1998 sufre del mismo problema. ¿Por qué? Porque no tiene ningún combate prácticamente preparado y sale genial. Entonces, eso que tiene ECW de inesperado, de loco, de que a todo el mundo le encantaba eso de expect and expected, nadie sabe qué va a pasar, este luchador a lo mejor se ha ido, este luchador a lo mejor no, lesiones, hay que cambiar la cartelera, hay que cambiar no sé qué. Todo era muy... Oiga, por favor, paren porque me estoy volviendo loco. Paren porque yo ya no entiendo qué estoy viendo. Eso para los fans. Para los luchadores incluso también porque les cambias de luchador, de estilo, etcétera, etcétera. ¿Os podéis imaginar cómo es para un comentarista llegar a una arena? Tú te preparas siempre de los combates un poco la historia, un poco quiénes son los luchadores, tal, que te lleguen y en 2 horas del show te digan, oye, que al final Super Crazy no pelea. ¿Y quién pelea en su lugar? Super Caló, ánimo. Pero a Super Caló nunca le he visto, ánimo. Eso es lo que tenía que hacer Joey Styles. En serio, el trabajo que hace es extraordinario, el esfuerzo que tiene durante todos estos shows es algo que no ha sido visto antes y no va a ser visto después, y me hace mucha gracia porque en la promo esta Pipe Bomb de Raw dice, es el único hombre que ha hecho un pay-per-view solo y soy el único hombre que lo haré. Y es muy posible que sea cierto, es decir, hacer eso necesitas un talento, necesitas una fuerza mental, necesitas un todo, que es alucinante. Joey Styles es muy criticado, eso sí. Joey Styles se ha metido en bastantes polémicas desde antes de su retirada. Es un tío que por lo que parece también parece que tiene algo de ego subido. Sinceramente, normal que tenga el ego subido. Si es capaz de hacer eso, esto es como lo que decían de James Hunt. Es que viene borracho a pelear, a conducir en su caso. ¿Lo hace de puta madre? Sí, me da lo mismo. Ya está. Con Joey Styles es igual. Era un tío que tenía un talento innato y lo demostraba. Y que funcionaba, le pongas con quien le pongas. Es cierto que su final con lo de Wolf y con lo de... Y con lo de Chikara, pues es un poco triste, sobre todo por el comentario. A mí no me parece para tanto, pero entiendo la situación política de Estados Unidos. Y también Joey Styles es una de esas personas que no ha necesitado el wrestling para comer y se le nota. Es decir, no está pegado, entiéndaseme. No está totalmente en plan de el wrestling es mi vida, si no tengo wrestling me muero, si es que el wrestling es horrible, etcétera, etcétera. Y lo digo muy en serio, es decir, hay mucho de eso en el mundo del wrestling de si me quitan el wrestling me muero. Tener a alguien como a él, os lo juro,
como a él, es una verdadera maravilla, porque no tienes esa necesidad constante de me quiero morir si no estoy luchando, si no estoy comentando, etcétera, etcétera. Este programa me hace mucha ilusión, sinceramente, haberlo hecho. Me alegra mucho poder hablar de la figura de Joey Styles. Recordar que esta semana todavía queda un Dark Side of the Ring sobre Collision in Corea. Queda un vídeo de opinión, quedan 2 vídeos de opinión. Y que el lunes volveremos con WWF. Para mí es un verdadero placer. Me despido y hasta la próxima.